¿sí? Bueno, pero... Y el tema que vamos a hablar es entrenamiento individualizado, lo que voy a exponer sobre la segunda mitad de la charla. Y aquí están las evaluaciones que nosotros hicimos con este equipo. Nosotros le hicimos en un lugar que se llama Centro Nacional de Alto Rendimiento, donde allí no entrena la selección de fútbol, pero donde existen instrumentales que utilizan todas las otras selecciones, menos el fútbol, que tiene su casa propia. ¿Sí? Y el primer test que hicimos fue el de consumo máximo de oxígeno. Ustedes me dirán, algunos dirán, otros que están en el fútbol profesional seguramente sabrán de qué hablo, pero el consumo máximo de oxígeno, en pocas palabras, es la capacidad máxima del organismo de utilizar oxígeno por una unidad de tiempo. El consumo de oxígeno me va a hacer tener mejores jugadores. Lo cierto es que no. Lo cierto es que no. Pero sí, por ejemplo, quiero ser claro. Hay una anécdota de Maradona entrenando con su preparador físico, y su preparador físico hizo un mejor tiempo en un test de consumo de oxígeno, el test de Cooper de 12 minutos que se tomaba hace muchos años, y Maradona le dijo, bueno, profe, el domingo jugá vos, ¿sí? Entonces, por ahí va la idea, pero un buen consumo de oxígeno es parte de un jugador completo, ¿sí? Nosotros acá tenemos una lista de jugadores, yo en esta lista quizá lo vean a Federico Insúa, que es el Pocho Insúa, que estuvo un jugador mundialista. Todos los demás, ahí está uno de los chicos McAllister, que hoy está jugando en Boca, Miguel Torrén, que es el capitán hoy de Argentino Junior, Nicolás Freire jugando en México, que ha pasado por Holanda, y Holanda, Brasil y México, en ese momento eran algo pequeños. Pero bueno, vamos a hacer una pequeña evaluación. Esto es, en una cinta de este tipo se toma este consumo. Aquí en la espalda tiene un aparatito que si llegan a ver dice K4, es un instrumental básico, y está todo ligado a una computadora, ¿sí? Y en este caso de Nicolás Freire, estos serían los datos que nos arroja. El test empieza en el minuto 1 a 9 km/h, es una velocidad muy baja, ¿sí? Y después de la parte naranja van a ver que dice VO2, mililitros, kilogramos, minuto. Quizás nos vamos a situar en esa franja, en esa columna. Y fíjense, a la izquierda dice minuto 1, minuto 2, hasta el minuto 11, donde en este muchacho terminó el test de consumo de oxígeno. En la segunda columna, si comparan, la velocidad aumenta 1 km/h por minuto, 9, 10, hasta 19, que fue su velocidad máxima. Bueno, en la tercera columna ven los metros por segundo, y aquí tenemos unos valores que son de consumo de oxígeno. El muchacho este ha llegado a tener un valor de 57,68 mililitros kilogramos minuto de consumo. ¿Qué pasa con esto? ¿Qué pasa con esto? Este jugador es defensor central, y acá vamos al porqué de la individualización del entrenamiento. Defensor central. Si este muchacho fuera lateral, jugara de 4 o de 3, o de volante por derecha o por izquierda, que tiene que llegar hasta el fondo, con este consumo de oxígeno no lo podría hacer. ¿Por qué? Porque no se recuperaría para un segundo esfuerzo, ¿sí? Y volviendo a la parte naranja, donde dice metros por segundo, fíjense que este muchacho 5.3 es su velocidad máxima, donde está trabajando con oxígeno. Después ya empezamos a hablar de otras cosas que son, ya es un entrenamiento anaeróbico o un intermitente de alta intensidad. Entonces, si yo tengo un lateral
el número 4 de este equipo, que tiene un consumo de oxígeno en vez de 57,68, tiene un consumo de oxígeno de 64, ¿sí? Seguramente sus metros por segundo estarán en los 6 metros por segundo, y yo los hago entrenar juntos, a uno lo desentreno o al otro lo entreno mal. ¿Vamos bien? A ver si César me puedes dar una idea si estoy siendo claro y si estamos entendiendo. Muy claro, profe, muy claro. Muy claro. Muy bien. Rápido, para que ustedes vean. Esta raya que está en azul es cómo se comporta el oxígeno, ¿sí? Y lo que está en rojo es cómo se comporta el dióxido de carbono. Cuando se unen, y hasta un 10%, ¿sí? El trabajo es aeróbico. A partir de allí entraríamos en lo que es trabajo anaeróbico. Esto es cómo se comporta, ¿sí? El consumo de oxígeno con la frecuencia cardíaca. La parte rojo es el consumo de oxígeno y la frecuencia cardíaca va subiendo. El jugador, creo que no nos fijamos recién, pero estuvo cerca de las 200 pulsaciones en minuto. Muy bien. En contraposición, este muchacho en ese momento tenía 19 años. En contraposición, les voy a mostrar algunos datos de Federico Insúa. Federico Insúa para mí es un crack, fue un crack como jugador de fútbol, una gran persona, un gran compañero, importante para nuestro equipo. Fíjense, él jugaba de enganche. El jugador anterior, con 17 años menos, había hecho el test en 11 minutos, ¿sí? A 19 kilómetros. Federico llegó a los 18 minutos, a los 10 minutos, a 18 kilómetros por hora, pero quiero mostrarles algo que me pareció relevante. Esta es la curva donde se unen el dióxido de carbono que yo exhalo con el oxígeno que ingreso, pero fíjense qué pasa con la frecuencia cardíaca de Federico Insúa. Parece un tobogán, que va subiendo, va bajando. Entonces, al ver esta información, yo sabía que no podía trabajar a Federico Insúa con Nicolás Freire, ya era imposible. Esto es algo que simplemente anecdótico para este momento, es la diferencia que hay entre tomarlo con esa maquinaria y tomarlo en campo. No sé si César podemos ahí abrir el micrófono, si alguno ha visto tomar un yo-yo test, por ejemplo, o Luis. Un yo-yo test es un test en el cual vos vas y volvés hasta que se produce esto, ¿no? Que uno claudica porque el dióxido de carbono es más importante que el oxígeno, y de ahí nosotros sacamos unos datos similares. Otra información que sacamos de esta evaluación, de estas evaluaciones, es un informe biomecánico de fuerza, ¿sí? Valoración dinámica de saltos, que es para evaluar la fuerza-potencia. Evaluación de la fuerza, entonces, como les decía, es fuerza en función del tiempo, se evalúan algunos saltos, ¿sí? Esto que nosotros estamos presentando ahí es, fíjense que hay una primera línea que arranca desde los 500 Newton, ¿sí? En el 0,5 está bajando, y de repente las dos líneas se van para arriba, ¿sí? El espacio que hay entre las dos líneas, entre lo que el jugador está volando, ¿sí? Se marca, no sé si llegan a ver, entre 0,75 y 1,80, que no hay referencia, porque el jugador está volando y luego cae, ¿sí? Pero acá, lo que nosotros vamos a ver, si ustedes llegan a ver, tiene una buena imagen, es que hay una línea punteada y una línea llena. La línea punteada corresponde a la pierna derecha y la línea continua corresponde a la pierna izquierda. ¿Qué encontramos acá? Aquí se ve un poquito más. Estos son distintos saltos y lo que encontramos son desbalances entre una pierna y otra, ¿sí? Ahí está el jugador volando, ¿sí? Se lo tiene un poquito de la remera porque necesitamos, como el salto es vertical, necesitamos o intentamos que
que caiga sobre el mismo lugar donde se produjo el despegue. ¿Sí? Bueno, y estos son otros saltos que lo vamos a reflejar en esta tabla. En la columna izquierda dice tipo de saltos y vamos a reflejar los tres primeros. Contramovimiento con A es, la A significa que los brazos tienen influencia en el salto. ¿Sí? Yo estoy parado, el jugador está parado, hace una flexión y un salto con la influencia de brazos. El segundo dato, que es MJ, que es un contramovement jump, las manos ya no tienen influencia y están en la cintura y no deben despegarse, ni cuando el jugador empieza el salto ni cuando cae. Y un squat jump es un salto que se realiza desde una flexión de 90 grados. ¿Sí? En la tercera columna van a ver que dice pico máximo de fuerza en Newton en la fase concéntrica. Y ahí encontramos muy marcados los desbalances. Ustedes dirán, ¿para qué sirven estos datos? Y estos datos son para nosotros muy importantes, en realidad para mí son muy importantes porque el tercer dato, el squat jump, tiene que ver con la posibilidad del jugador de arrancar una carrera a máxima velocidad. Todo esto obviamente es entrenable y todo esto es una guía para el entrenamiento. Luego del arranque a velocidad, que nosotros, esto es un test indirecto de una carrera de 20 metros, a partir del segundo paso, entre el segundo y el décimo paso, la influencia la tiene el segundo dato, que es el CMJ, ¿sí? Y el tercer dato, que es el CMJ con la A minúscula, tiene que ver por influencia de brazos en una carrera, vuelvo a repetir, de 20 metros, entre los 10 y los 20 metros. Si ustedes se fijan en una carrera de velocidad de cualquier atleta, la influencia de brazos en una carrera lineal es importantísima. En el fútbol no se da tanto que haya una carrera lineal y por eso muchas veces nosotros los entrenadores dejamos de prestarle atención al braceo en la carrera. Bueno, este es un dato más. Acá el muchacho que va a saltar es Miguel Torren, hoy vuelvo a repetirles, capitán de Argentino Junior, salido de las canteras, y yo creo que debe tener ya no menos de 20 años en el club desde que ha llegado hasta este momento. Y aquí lo que se hace, esta foto es del Pocho Insúa, que está, creo que no quiere llegar al piso. Esas rodillas a los 36 años deben sufrir un poquito. Y estos datos están indicados aquí. Fíjense, columna izquierda dice altura, desde 0,20 significa 20 centímetros, 30, 40, 50, 60, 70. Desde esas alturas lo tiramos al jugador. ¿Sí? De esa altura cae, rebota en el piso, busca elevarse en forma vertical y volver a caer. Bueno, a ver, 2, 3, 4, 5. En la sexta columna dice tiempo de contacto, ¿sí? En segundos. No sé si la llegan a identificar. Esto tiene una relación directa del tiempo que yo aplico fuerza en el piso. ¿Sí? Imagínense ustedes tirándose desde una pared, ¿sí? Una pared que separa una casa de la otra. Seguramente van a caer y se van a quedar en el piso antes de poder pararse. Bueno, estas alturas no son tan altas, ¿sí? Y esto está marcado en milisegundos. Si se fijan, en los 20 centímetros tenemos 197 milisegundos y en los 40 centímetros también tenemos 197 milisegundos. Pero si vamos a los 0,60 centímetros obtenemos 192 milisegundos. O sea que ahí nosotros obtuvimos, o mejor dicho, sacamos una altura donde yo puedo trabajar fuerza-potencia, ¿sí? Tirándolo al jugador desde 60 centímetros en este caso y buscando una gran altura. Y ustedes dirán, todo muy lindo, pero ¿cómo se ve en el campo? Muy bien. Un jugador que tiene los mismos datos, se tira de 60 centímetros contra un jugador que tiene los mismos datos y se tira de 40 centímetros, si van en forma lineal y frenan para volver hacia el otro lado, el jugador que se tiró de 60 centímetros
seguramente le ganará esa carrera. Y en una cancha sería ganar la disputa por el balón. Bueno, antropometrías, un dato fundamental para cualquier equipo de fútbol profesional. Este jugador que ven acá es el Lobo Ledesma, River Plate, Zaragoza de España, Selección Argentina, Argentino Junior, 36 años y a 3 meses del retiro, lo teníamos en esa plantilla. Dos jugadores importantísimos para el grupo y para el crecimiento de los chicos que venían atrás, para la formación. Y fíjense donde dice en la primera columna resultados. Nosotros tomamos, o mejor dicho, la gente del CENAR tomó una antropometría con un modelo de 4 componentes. Y si se fijan, dice masa adiposa y masa muscular. Quizás los que entrenamos nosotros los que estamos en la cancha, este dato es muy, pero muy importante. 6,54% del peso, el primer jugador es Nicolás Freire, de Nicolás era grasa, era masa adiposa, ¿sí? Fíjense, el capitán en ese momento tenía 11,24, ¿sí? Federico Insúa tenía 11,68, y si lo vemos a Cristian Ledesma, el anteúltima, tenía 13,45%. Yo creo que el modelo a seguir en cuanto a lo físico en el mundo es Cristiano Ronaldo. Sí, Cristiano Ronaldo está con un porcentaje de masa adiposa de 4,5, 5% como máximo. Lionel Messi está en el 5%. Y nosotros tenemos acá a Nicolás Freire con 6,54. Fíjense que abajo dice masa muscular y dice 52,22%. Bueno, lo ideal, esto quiere decir, para traducirlo, que si Nicolás Freire pesaba en ese momento 81,80, ¿sí? Su 52,22% del peso de este muchacho era todo masa muscular. Nosotros buscamos siempre estar en el 50%, de masa muscular. Pero esto tiene una relación directa con la masa adiposa. Si yo bajo la masa adiposa, por más que no crezca la masa muscular, lo voy a meter en el 50%. Bueno, si ustedes ven, todos los datos son absolutamente distintos, de masa muscular como de masa adiposa. ¿Y qué les quiero decir con esto? Que cuando nosotros nos toca evaluar un plantel, o nos toca trabajar con un plantel, trabajamos con todos los jugadores iguales. Estas son otras evaluaciones en las cuales nos vamos a entrar hoy, que son evaluaciones de visión, que son muy interesantes, y quizá para otro momento las podamos ver. Voy a terminar con este videito. Nosotros aquí, bueno, ahora les pido que tengan un poquito de paciencia con mi computadora, que hoy está un poco lenta, debe ser por la hora de Buenos Aires, y hay un video. Aguárdenme. Un videito donde van a ver a los jugadores nada más acelerando en 20 metros. Esta evaluación se hizo desde el lado derecho y del lado izquierdo de la corredera. Había 2 cámaras donde se analizó la velocidad de aceleración y la posición del cuerpo en la carrera. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que todos los datos que nosotros obtuvimos, ¿sí?, nos dieron la información de que no podemos trabajar con todos los jugadores de igual manera, ¿sí? Quizá estos datos, ahí te veo, Leonicio, que te agarró la cabeza, quizá estos datos son para un equipo profesional, o los podés obtener en un equipo profesional y quizá del fútbol argentino, porque para hacer estas evaluaciones monetariamente es un gasto muy importante si lo tiene que
que afrontar una empresa privada. Pero bueno, para que sepan, en Argentina se trabaja desde lo físico de esta manera. Ahora vamos a ir a la parte práctica. Vamos a ir a la parte práctica, a la cual yo llamé proceso formativo. ¿Por qué? Porque yo entendía que mis jugadores de 36 años, ¿sí? No iban o mejor dicho, estaban desbalanceados y tenía que trabajarlos como un chico de 13 años o 12 años. Entonces, en mi retirada de ese plantel, lo que yo plasmo en esta idea es lo que me tocó vivir. Voy a sacarlos un poquito de pantalla para poder ver toda mi imagen. Yo creo que si alguien va a planificar hoy, tiene en cuenta 3 columnas, o yo mejor dicho, hoy tengo en cuenta 3 columnas. Una columna que es la biológica condicional, una columna que es la estructura cognitiva, que va de la mano de lo que es la periodización táctica. ¿Sí? Miren que hay para hablar de todo esto, pero yo hoy me voy a situar en lo que es la parte biológica condicional. ¿Por qué? Porque nosotros no vamos a trabajar en la cancha, vamos a trabajar en la estructura del jugador, en formar al jugador o en balancear al jugador. La estructura cognitiva generalmente está a cargo también de los preparadores físicos en el mundo, y la periodización táctica está a cargo de ustedes, muchachos, que es un tema que me encanta, y lo tenemos también muy analizado. Entonces, en la biológica condicional, y me voy a lo mío, ¿sí? Yo me baso en lo que es una planificación tradicional, donde seguramente lo que es volumen e intensidad está en boca de todos, donde me tengo que hacer planteamientos biológicos. Planteamientos biológicos es el dato que nosotros obtuvimos de consumo de oxígeno, por ejemplo, es trabajar sobre nuestra biología. Y aquí está lo que se llama concepción analítica del entrenamiento, que está degradado en el mundo con mucha justificación y en la cual estoy de acuerdo. Pero para poder trabajar a un jugador de fútbol, para volver a hacerlo o para crear un jugador de fútbol, tengo que utilizarlo. Aquí tenemos, a ver, aquí hay una categorización, ¿sí?, de lo que para mí es el fútbol. Etapa de formación perceptivo-motora, etapa de formación deportiva multilaterales hasta los 13 años, etapa de formación deportiva específica, yo creo que es hasta los 17 años, y hoy vamos a hablar desde etapa de perfeccionamiento deportivo específico para adelante, ¿sí? Y si ustedes me prestaron atención, yo les dije que tenía jugadores de 36 años que a los 3 meses se retiraban, y que el caso de Leonel Freire era un muchachito con 19 años, y que estadísticamente la etapa de máximo rendimiento deportivo se alcanza a los 25 años, y yo sigo viendo que los planteles de fútbol, cuando hacen un trabajo físico, entrenan todos iguales, y ya no me agarro la cabeza, pero me causa gracia, y la verdad que me encanta, porque digo, bueno, me van pasando los años, pero algo les puedo dejar. Bueno, y acá vamos, y les pido que me presten atención porque esto es muy sencillo, es muy sencillo. A quienes le toca trabajar con muchachitos de 13 años, 14 años, y les toca llevarlos a un gimnasio, o les toca hacerlos trabajar con saltos, con pesas, también me causa un poquito de risa, porque digo, no, esto con los años me pasó, ¿no? Hay algo que nosotros nunca le enseñamos a los jugadores, y es hacer un abdominal correctamente, ¿sí? Y es el punto, el abdominal o la zona media, es el punto donde en la longevidad deportiva, mejor dicho, el desequilibrio en ese lugar es lo que va a hacer que el jugador se lesione.
yo me puedo lesionar también por una patada, me puedo lesionar, a ver, porque caí mal, porque me choqué contra un palo con la cabeza y me hicieron 19 puntos, ¿no, César? Pero una lesión muscular, ¿sí? Generalmente en el jugador de fútbol se da por desequilibrio. Entonces lo que yo tengo que buscar en primera instancia es la estabilidad y la solidez de la zona media, ¿sí? Y esto lo debo hacer con un muchachito que entra en etapas juveniles como con un jugador longevo que no quiere trabajar más la fuerza. Y los que han sido jugadores de fútbol y les ha tocado estar en un plantel, a medida que pasan los años, trabajar con un salto o trabajar con una pesa no es grato, no es grato. Eso hace que la estabilidad y la solidez de mi zona media vayan cayendo. Y eso va a hacer que mi rendimiento dentro de la cancha sea menor y generalmente termine lesionado. Y esas lesiones, en estos casos de longevidad deportiva, me retiren del fútbol. Entonces, yo siempre lo que busco es equilibrio, ¿sí? Y en el caso de la abdominal, no sé si alguna vez les habrá tocado a ustedes hacer un reconocimiento, pero lo vamos a hacer hoy, lo vamos a hacer nosotros acá sentaditos frente a la cámara, ¿sí? Yo primero, hagamos un proceso de identificación del abdominal, ¿sí? Y hagámoslo, más allá de tocarlo, ¿sí? Hagámoslo y de presionar sobre el abdominal, intentemos hacer un reconocimiento cerebral, ¿sí? Entonces, yo tengo que pensar que tengo que activar esa zona. ¿Cómo la activo? Bueno, presionala, ahí se nos abrió algún micrófono. Si yo voy a hacer un abdominal, ¿sí? Estoy en el piso, coloco los pies en el piso, tengo que enseñarle a mi jugador que tengo que contraer el piso pélvico, ¿sí? ¿Qué es el piso pélvico? Bueno, el piso pélvico es un conjunto de músculos y ligamentos que cierran la cavidad abdominal, ¿sí? Y su función básica es sostener los órganos pélvicos. Pero si yo voy a hacer un abdominal y los pies, la planta de los pies, acordate, teníamos las dos plantas de los pies apoyadas, se levantan del piso, mi piso pélvico no está contraído. ¿Me siguieron ese pequeño dato? Planta de pie en el piso, abdominal contraído, ¿sí? Y el piso pélvico, acuérdense, lo tenemos bien abajo el piso pélvico, ¿sí? Tiene que estar apretado. Esto tiene que ser automático, yo tengo que generar un hábito, ¿sí? Porque generalmente le decimos, bueno muchachos, 4 series de 50 abdominales. Y los chicos hay que levantan los pies para un lado, para otro, se ponen de costado. No sé si lo vieron que rebotan con la cola contra el piso para poder pararse. Y en realidad yo quizás lo que tengo que hacer son 8 o 10 abdominales nada más, pero bien hechos. Entonces, a lo que voy es siempre enseñarles. Entonces, si yo voy a comenzar un entrenamiento, lo primero que yo le diría es, vamos a fijar la zona media. Trabajar con la pelvis y trabajar con la columna. ¿Sí? Es básico. ¿Cómo trabajo con mi columna? Si yo estoy acostado, boca arriba, porque lo teníamos en esa posición para hacer abdominales, y tengo la planta de pie apoyado, y tengo mi zona, mi abdominal y mi piso pélvico bien firmes, lo que hago es aplanar la lordosis de la columna, de la parte baja de la columna, hacer que el abdominal apriete hacia atrás, ¿sí? Y la columna lumbar quede contra el piso. ¿Vamos bien? Espero que vayamos bien. Otra forma de hacer esto es, lo pongo contra una pared, ¿sí? Lo pongo contra una pared. Piso pélvico apretado, abdominales conscientes que están activados, y hago que esa lordosis se achique, y atrás de la zona lumbar le pongo algún papel, alguna banda. Si se le cae es porque no reconoció esa parte de su cuerpo. Lo cuarto que le tengo que hacer ver es qué pasa con los espacios intervertebrales, ¿sí? ¿Qué pasa con mi columna? Yo los arrodillaría,
¿sí? No con la cola sobre los pies, sino bien erguido, con el abdominal apretado, con mi piso pélvico apretado, los brazos extendidos arriba, y haría un movimiento como de empujar, ¿sí? Y empezar a reconocer qué pasa con mi columna vertebral. Fíjense que esto que les estoy diciendo es básico, pero básico, básico, y no se hace. No se hace, no se hace. Y es importantísimo porque esto genera un hábito. Se me fue el dedo. Mire, quiero avanzar, pero no quiero terminar con este tema. ¿Qué pasa con los lumbares? Exactamente lo mismo, exactamente lo mismo. ¿Sí? Yo lo que tengo que intentar es siempre estar activado. Los lumbares los tiro boca abajo, ¿sí? Activo la zona lumbar, activo los paravertebrales. A ver que te voy a ver, César, porque te saqué de cámara y no sé si me querés decir algo. ¿Vamos bien? ¿Vamos bien, Luis? ¿Sí? Excelente, profe, excelente. Bueno, paravertebrales y lumbares. Cuando yo estoy trabajando la parte de atrás de mi zona media, estoy trabajando sobre ellos, sobre los paravertebrales y los lumbares. Ahora, muy bien. Y ustedes me dirán, un chico, yo con esto puedo trabajar un mes, con un jugador de fútbol profesional. ¿Esto me lo reconocen un día? Claro que me lo reconocen un día. El tema está que toda esta zona media, se entrena en un jugador profesional para administrar lo que hacen las piernas. Y estoy hablando de un jugador de fútbol. Y ustedes dirán, pero ¿cómo? Claro, esto es así, miren. Si yo volvemos al ejercicio anterior, yo estoy acostado boca arriba, tengo la planta de pie apoyada, ¿sí? Yo tengo 4 posibilidades de movimiento con una sola pierna. La primera es, con la planta de pie apoyada, hacer fuerza con mi rodilla hacia afuera, ¿sí? Hacia afuera, y que alguien me tenga una oposición con una mano, ¿sí? Mientras yo hago abdominales. Y ahí estoy trabajando sobre los abductores. Si yo hago fuerza hacia adentro con esa pierna, estoy trabajando mis aductores. Siempre con una oposición, o sea, esto lo tenemos que trabajar de a dos. Si yo dejo una sola pierna apoyada y elevo una rodilla, y mientras hago abdominal, esa rodilla elevada, hago fuerza para llevarla hacia mi pecho, estoy activando mis cuádriceps. ¿Sí? ¿Estamos bien? Y si yo hago fuerza con esa rodilla para ir hacia adelante, para alejarla de mi zona media, estoy activando mis isquiotibiales y mis glúteos. Entonces, cuando yo hago abdominales con un muchachito de 15, 16 años, que ya no es más pelado, no tengo que hacer abdominales simplemente por hacer abdominales. Tengo que hacer que las piernas trabajen a partir, ¿sí? o se activen a partir del trabajo abdominal. ¿Por qué? Porque el abdominal en la cancha no trabaja solo, y sí el abdominal o la zona media es la administradora de lo que van a hacer las piernas luego. Tener esa zona activada me va a hacer mejor jugador y me va a hacer un jugador mucho más completo. Me va a hacer un jugador que tenga menos lesiones. Los que han sido jugadores de fútbol, a ver, les hago una pregunta. ¿Han tenido seguramente dolores de rodilla después de un partido? ¿Sí? Correcto, claro. ¿Por qué se da eso? Se da porque si yo en un partido hago entre 300 y 400 pases, o 500 o 600 pases, y mis piernas no están manejadas, no están acompañadas por mi zona media, ¿sí? Estoy trabajando solo con la musculatura de ellas. ¿Sí? Cuando yo para dar un pase, si ustedes analizan correctamente cómo se hace correctamente un pase de larga distancia,
los brazos tienen una influencia, la posición de la rodilla de apoyo, del pie de apoyo, de la pierna de apoyo y de mi cuerpo influyen sobre ese pase. Si mi zona media está compensada, cuando yo le voy a pegar a la pelota, la fuerza de mis brazos acompaña ese movimiento. Y si me acompañan con esta pequeña descripción que a ver si les quiero hacer, cuando yo le pego a la pelota, la pelvis, sitúense en la pelvis, se inclina hacia adelante, y si yo le pegué con mi pierna derecha, levemente a la derecha. Se inclina hacia adelante y levemente a la derecha. Lo que aumenta es la cifosis de mi columna lumbar, ¿sí? Y la lordosis compensatoria de la parte alta de mi columna. ¿Vamos bien? Esta simple pavada que les acabo de explicar se traduce en dolor de rodilla a las 48-72 horas siguientes del partido. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? La cadera quedó elevada, ¿sí? Y hacia la derecha. ¿Esto qué produce? Produce una hiperextensión de mi músculo isquiotibial, ¿sí? Del músculo mayor que pasa por atrás de mi pierna, ¿sí? Voy al médico, y el médico, ¿saben qué me dice? Anda y estirá. ¿Y qué te manda a estirar? Te manda a estirar el isquiotibial, generalmente, porque como te duele la rodilla, no te hace estirar el cuádriceps. Entonces, yo tengo una hiperextensión de mi isquiotibial y el kinesiólogo me manda a estirar el isquiotibial. Una locura, no me recupero, gracias a que me recupero para el próximo partido. Obviamente de ahí en más, no hacer un ejercicio de fuerza ni por orden del juez, no lo podés hacer. Espero haber sido muy claro con esta parte. César, vamos a hacer una paradita acá y vamos a responder esta parte y ya después ya nos metemos en la parte más linda, que ya me saqué de encima, la parte más complicada para todos. Sí, aquí, profe. Voy a dejar de compartir un poquito y voy a arrancar mi video. Acá estoy. Sí. Ya tenemos unas preguntas aquí en el chat, profe, que podemos ir respondiendo. Vamos. El profesor René Tercero pregunta, ¿cuál sería su recomendación de cómo trabajar lo físico con el desentrenamiento de los jugadores con un aumento de grasa corporal y disminución de masa muscular por la crisis de salud mundial? O sea, nos fuimos de tema. Pero bueno, sí. Escúchame, sí, porque ya estuvieron con este tema el día lunes, ya los estuve viendo. Básicamente, el desentrenamiento tiene que ver con la caída de la fuerza, ¿sí? Y el aumento de la grasa corporal. El consumo de oxígeno, que tiene que ver con mis posibilidades de resistir un partido o más o un entrenamiento, ¿sí? El consumo de oxígeno se mejora hasta los 16, 17 años. ¿Sí? ¿Qué van a hacer todos los equipos cuando vuelvan? Los van a mandar a correr. Y en realidad, mi consumo de oxígeno no va a cambiar. Lo que cambia, a ver, Gustavo Caponeto, 51 años, yo tengo el mismo consumo de oxígeno que tenía cuando tenía 16 años. Bien, lo que no tengo es mis posibilidades físicas, lo que no tengo es masa muscular, no tengo potencia muscular. Entonces, lo que yo tengo que trabajar, y no tengo que dejar de trabajar en esta pandemia, es la fuerza. Son ejercicios de fuerza. Y yo ahora, en la segunda parte vamos a entrar en esto. Yo les quiero dejar un compendio de ejercicios y cómo llevarlos adelante, que tiene mucho que ver con esto. Y seguramente la alimentación, pero bueno, nos pasa a todos. Yo no quiero pasar por la balanza porque me veo acá en esta imagen y parezco Maradona ya. Vamos a la segunda pregunta. Ya va, Ramón Gutiérrez tiene la mano levantada. Puede activar su micrófono y haga su pregunta. Ramón. Ahí lo veo, Ramón. Dígame, Ramón. Está Ramón. Buenas, profe. Ahí está. Sí. Ahora, hola, profe. Saludos. Hace 8 años que nos vimos, gusto, en octubre de 2012 para la capacitación. Qué lindo, que nos dio por acá, fue lindo. Un abrazo desde Panamá.
Profe, mi consulta en cuanto la parte pulmonar de los jugadores, la capacidad pulmonar, Sí. un rango promedio de un jugador élite a nivel profesional, ¿cuál sería el máximo ejercicio o exámenes para la capacidad pulmonar? Profe. Son a ver, Jugadores de fútbol las en evaluaciones edades, de, ajá, hacer una evaluación con yo-yo test que es muy sencilla. El yo-yo ya hace muchos años que se toma, pero empezá con eso y después con una evaluación de... yo hace 5 o 6 años que estoy tomando un test que se llama 30-15, que quizás es más complicado de tomarlo, pero empezá con yo-yo, anotate el de 30-15, y vos tenés que tener un consumo de oxígeno, como te decía antes. Nicolás Freire, defensor central, tenía 58, casi 59 mililitros de consumo de oxígeno, pero si tenés un jugador lateral, tenés que buscar 64 o 65 mililitros. Si no, busca cambiarlo de posición, porque no te va a poder hacer todo el carril las veces que vos lo necesites, a menos que quieras tener un jugador lateral que no pase el ataque, pero generalmente hoy el fútbol mundial requiere que un jugador lateral vaya al ataque, que te tire 3 centros gol y le pegue 2 veces al arco como mínimo, que esto requiere que pase por tiempo entre 20 y 25 veces. César, vamos a hacer 4 preguntas y seguimos, ¿sabes? Ok, aquí tenemos al profesor Gustavo Avendaño, que hace una pregunta en el chat. Saludos, buenas noches. Su primera pregunta es, ¿cuál test indirecto de consumo máximo de oxígeno tiene mayor correlación con el test de laboratorio? El 30-15. El 30-15. Ok. 30-15. Búsquenlo. No hay tanta información no está tan a mano, porque hasta lo que yo sé no se ha comercializado como el yo-yo. Pero el 30-15 tiene una relación a mí me gusta. Y la segunda pregunta, ¿qué promedio de porcentaje de grasa corporal considera idóneo para los futbolistas de primera división en Argentina? Muy bien, porque preguntita hermosa esa. Bueno, yo les cuento. Un jugador de fútbol profesional en Argentina de primera división juega con hasta un 12% de masa adiposa. ¿Sí? Hasta un 12%. Como máximo, ¿eh? No hay más que eso. Se estila cada vez más a estar más cerca de los 8, de un 8%. ¿Sí? Y el jugador que se va a vender afuera, lo tenés en un 6,5% seguro. ¿Qué más preguntó César? Perdonen. Vamos, segunda categoría. Segunda y tercera categoría en mi país están jugando con hasta un 16% de masa adiposa. Para mí es muchísimo. Un jugador con esa masa adiposa que entrena con nosotros y estando en la segunda, tercera y cuarta categoría, lo bajamos más del 10% y automáticamente es contratado por una categoría superior. Siempre hablando que sus condiciones técnicas son buenas. Vamos con la última, César, y seguimos. Profe, tengo una pregunta. Dígame, Luis. Nos mostró en la tabla de potencia, de salto, ¿okay? Estaba revisando, hay unos déficits ahí. Bien. ¿Okay? Cuando salta con las piernas juntas, usted veía, me marcaba los puntitos, que una pierna caía más rápida que la otra. ¿Okay? Entonces, ¿qué hacemos para trabajar ese déficit que lo refleja, pero a veces no lo trabajamos? Y eso es perfecto. Hoy el fútbol y todos los deportes de conjunto tienen mucho de inestabilidad. Y todos los ejercicios que generalmente utilizamos nosotros son de estabilidad. Y cuando yo le voy a pegar, a ver, yo soy diestro, ¿sí? Y le pego con mi pierna derecha, mi pierna de apoyo se hace más fuerte que mi pierna derecha. El fútbol mundial, y ya te respondo, Luis, necesita que vos juegues con tus dos piernas, que juegues a derecha o izquierda, que tenga la posibilidad de jugar a derecha o izquierda igual.
¿sí? Entonces, yo creo que tiene mucho que ver el trabajo de ejercicios unipodales, que ahora los vamos a ver. Profe, Ejercicios unipodales, tenemos saltos unipodales, sí. una última pregunta para seguir. El Sí. profesor Noel Gutiérrez pregunta, ¿el test de 504 es utilizable dentro de los objetivos para objetivos de VO2? Yo te voy a decir dos cositas de mi amigo Noel. Primero, que puso una imagen que me está matando, un puente que es hermoso. El puente de San Es hermoso. Es hermoso, a mí me hace acordar al Interamericano allí en Panamá. Y segundo, de amigo Noel Gutiérrez, Caponetto no sabe todo y no sé no sé de qué tema estás hablando. Así que te pido mil disculpas, no te puedo responder. ¿Seguimos? Disculpa, Noel. Adelante, profe, seguimos, continuamos. Seguimos, profe, seguimos. Me tenés que habilitar para poder compartir de pantalla. Voy. Listo. No. A ver. Aquí habíamos quedado. Listo. Y aquí entramos en la parte, en la parte que más me gusta, pero que me recuerda y me vuelve a recordar a mi amigo Ezequiel cuando les decía anoten. Van a tener que sacar una lapicerita, ¿sí? Una lapicerita y anotar, porque acá hay una guía. Entonces yo les decía que les quiero ofrecer un compendio de ejercicios, ¿sí? Y una guía de cómo ir adelante, tanto en la formación de un jugador como... Mira, ya me estoy trabando, así que me voy a desactivar mi video, a ver si lo puedo hacer desde aquí. Los perdí, ¿no? ¿Me escucha, César? Sí, profe, sí, profe. Lo ¿Sí? escuchamos y lo tenemos ahí en video. Bueno. Para los amigos que preguntaban qué pasa en este desentrenamiento, yo creo que el secreto está aquí, en la fuerza. ¿Y qué tipo de fuerza dentro de todas las que hay? ¿Sí? Fíjense que yo le puse a la F una flechita para arriba, mucha fuerza, aplicarla en muy poco tiempo, ¿sí? Eso nosotros lo llamamos fuerza explosiva, que interviene en un sprint, en un freno básicamente, en un salto, en un remate. Ese es el tipo de fuerza que vamos a describir. ¿Sí? Las características de este tipo de fuerza es, las fibras son fibras rápidas, identifiquemos dos nada más, hay muchas más, pero identifiquemos las fibras rápidas, que trabajan a una intensidad muy alta, pero el volumen que las podemos trabajar no es tan alto, ¿sí? Que tienen un gasto energético muy pero muy bajo, o sea, yo puedo hacer un entrenamiento de fuerza absolutamente todos los días antes de ir a trabajar con la pelota, y la intensidad del estímulo en Hertz cerebral debe ser importantísima, ¿sí? Y eso va a depender de los ejercicios que nosotros adoptemos. Bueno, la base del entrenamiento. Luego de haber identificado mi zona media, mis abdominales, mis espinales, ¿sí? Mi piso pélvico, mi columna vertebral, tengo que tener en cuenta algo que se llama core, que está en la zona media, en el medio de este lío que tenemos nosotros en la columna, ¿sí? Y ahí es donde se produce la transferencia de fuerzas. O sea, yo transfiero fuerza, como le decía antes, en un remate, desde la mano más lejana hasta el pie que le va a pegar a la pelota.
Hay transferencia de fuerza en todos los movimientos. Ningún ejercicio, ningún movimiento en el fútbol, ¿sí?, es como hacer una sentadilla en un gimnasio. No, es un error, ¿sí? Fíjense, aquí yo les puse, para que tengan en cuenta, estabilidad y perturbación. Una cosa es ser estable, ¿sí?, y otra cosa es caerse, ¿Vamos bien? Cuando me caí, perdí totalmente esta estabilidad. Pero esta estabilidad tiene mucho, pero mucho que ver con la perturbación. ¿Qué es perturbar? Por ejemplo, si yo hago un ejercicio, te voy a hacer un ejercicio y te muevo, ¿sí?, eso es perturbar. El fútbol está lleno de perturbaciones. Entonces, mantener el equilibrio, y ahí está la palabra que no me salía, es una situación de cero perturbación. Yo tengo que buscar estabilidad, pero con perturbaciones constantes. ¿Para qué? Para poder generar esta transferencia de fuerzas. ¿Cómo lo entreno? Metodología de entrenamiento. Si yo soy estable, tengo un control constante de mi estructura articular. ¿Sí? Si yo soy estable. Los movimientos intento que no sean rígidos. Como les decía, yo intento no hacer abdominales solo haciendo abdominales, sino le meto una pelota, le meto a alguien que me moleste, hago los movimientos de fuerza de las piernas. Acuérdense que la zona media era la transferencia de movimiento para las piernas. ¿Sí? Busco oscilaciones y perturbaciones constantes y manejo un concepto que nosotros lo llamamos, o yo lo llamo, progresión y regresión. A ver, la gente con la que yo trabajo tiene un compendio de unos 300 ejercicios donde los tenemos tabulados y los jugadores que entrenan con nosotros van hacia adelante y van cambiando sus ejercicios hasta que llega un momento donde esa estabilidad se pierde. Entonces lo que hacemos es regresar y saber que hasta ese día nosotros podemos llegar al ejercicio 150. ¿Vamos bien? ¿Cómo clasificamos los ejercicios? Y estamos hablando de un gimnasio. Mirá. Este es un ejercicio de antiextensión. ¿Antiextensión de qué? De mi columna. ¿Sí? De mi columna. Si yo estoy fuerte en esa posición, no van a poder hacer que mi columna se hiperextienda. Si yo estoy fuerte en esta posición, ¿sí?, si alguien me choca atrás, lo que no van a producir es que mi columna se flexione. Acuérdense de lo que les decía antes de perturbación. Esto se llama antiflexión lateral, o lo llamamos antiflexión lateral, y estos son movimientos antirrotativos, donde hay menos estabilidad, ¿sí?, pero si yo estoy fuerte, no me van a girar para un lado o para el otro. César, por favor, decime si me están perdiendo, porque yo veo todo rígido. No, profe, yo lo sigo escuchando. Estamos atentos, profe. ¿Escuchaste, César? Sí. Sí, estamos bien, profe. Lo que sí es que el suyo sí se está parando un poco, pero lo escuchamos bien. El video sí se para un poco, pero lo seguimos escuchando. Bien, qué problema. No, sí, en realidad hasta aquí son fotos, pero después tenemos muchos videos. Bueno, vamos a estar complicados entonces. Yo quiero desactivarme, a ver si, permítanme ver si puedo salir yo de imagen para no ocupar banda.
pero se me complicó, y ya no sé cómo hacerlo. Bueno, vamos hacia adelante. Tenemos en cuenta entonces esas 4 categorizaciones. Base de sustentación. Fíjate una cosa. Me pasé el título. Yo le voy a dar una idea de bases de sustentación. Y lo vamos a relacionar. Esto tiene un porqué después, y ahí después van los ejercicios. La primera base de sustentación de este muchacho que hoy es un tanque, es el 9 goleador de Ferrocarril Oeste aquí en Argentina, se llama supino. Es acostado boca arriba. La segunda base de sustentación es lateral. Y la tercera base de sustentación es prono. Los que tienen chicos, los que han sido papá o los que por ahí son tíos, ¿sí? Sabrán que a los bebés primero se los pone en posición supino, porque dice que si vomitan no se ahogan, ¿sí? Pero el bebé, ¿qué hace? El niñito gira y se pone lateral. Y cuando creció un poquito más, lo encontraba boca abajo, ¿sí? Como para tener una guía. Luego el niño, ¿qué hace? Se arrodilla. 4 apoyos de rodilla. ¿Vamos bien? Luego el niño intenta pararse con una pierna, lo llamamos medio arrodillado. Después logra estabilidad ahí, medio parado, para llegar a la bipedestación para hacer trabajos unipodales. Espero que me vayan siguiendo. Entonces, la progresión de mis trabajos. Cuando yo voy a entrenar con un jugador y lo estoy formando, sea niño o sea adulto, empiezo trabajando en posición supina, boca arriba, para hacerlo lateral, para hacerlo prono. Y esto tiene referencia con las planchas que hoy están tan de moda. ¿Vieron que a los jugadores los ponen en plancha? ¿Sí, Luis? ¿Vos me seguís? Yo te veo ahí. Correcto. Los jugadores lo ponen en plancha. Y en realidad, la plancha esa tiene una progresión, supina, lateral y prono, con 3 intenciones totalmente distintas. Una que no se extienda mi columna, una que no rote y otra que no se flexione. Y generalmente al jugador se lo tira boca abajo. En las planchas, ¿qué se hace con el jugador? Se le dice series de 1 minuto, serie de 40 segundos, cuando la plancha tiene que ser trabajada con molestias constantes o con inestabilidades constantes, porque el fútbol es así inestable. ¿Sí? César, yo esto lo expliqué. Si no se ve el video, avísame que lo adelantamos. Si lo llegan a ver, este es un comienzo de las planchas, donde estamos teniendo en cuenta lo que les expliqué al principio de la zona abdominal, la zona media. Ahora lo que estoy trabajando es el core. Sí se ve, profe, sí se ve. Perfecto. Él está haciendo elevaciones con la espalda apoyada en el piso, ¿sí? A una pierna a otra. Lo que vamos a hacer, lo que él va a hacer ahora es separar las piernas. O sea, separar la pierna de apoyo, y lo que logro ahí es mayor inestabilidad. Bueno, vamos a adelantarlo. Esa sería el trabajo de core, boca arriba, de costado, boca abajo. Ahora, yo voy a empezar a trabajar con la segunda progresión, que era arrodillado bajo, arrodillado alto. ¿Se acuerdan del niño, no? Bueno, aquí está la lista. Vamos a hacer un trabajito. Estocada, ¿la conocen todo el movimiento de estocadas? A ver, uno que me responda. Así sé que no estoy solo. Me vendría bien un día extra, pero me alegra terminar
¿Estocada qué viene siendo, profe? ¿Estamos bien con el movimiento de estocada? Bueno, espero que se vea el video, chicos. Si te fijás, el muchacho empezó trabajando medio arrodillado, ¿sí? Este muchacho hoy juega en la primera división de Vélez Sarsfield de Argentina. ¿Qué está pasando con Nayan? ¿Te estás enamorando? ¿Qué chucha te pasa? No se ve. ¿Me está fallando el internet, Parra? A Hassan. Sí se ve, sí se ve. Sí se ve, profe. Sí se ve. Quedo se tranquilo ve. entonces. Correcto. Bueno, vos fíjate que él está trabajando en posición de estocada y la carga va haciendo desde abajo, Martín Riveros, hacia arriba. En la medida que lo inestabilicemos, por más que no le agreguemos peso, el jugador está trabajando la fuerza. Y la fuerza en el fútbol es totalmente inestable. Entonces, Luis, ahí yo te empiezo a dar respuesta que nosotros trabajamos con una pierna o con la otra, pero en lo posible no a la par. Apoyo sobre un lado o apoyo sobre el otro. Y no lo llevo a un gimnasio a trabajar en las máquinas, porque en las máquinas estaríamos haciendo un movimiento sobre un solo grupo muscular, ¿sí? Y con las dos piernas a la vez. Comprendido, profe, comprendido. Ahí le agregamos una barra y a partir de ahí, con este ejercicio, si querés, le agregás peso. Seguimos. Y aquí seguimos, este es el ejercicio para mí importantísimo para trabajar en forma unipodal. Ahí lo que está haciendo este muchachito que hoy está en Italia jugando es subir al banco y las instrucciones que nosotros le damos es utilizar mucho el glúteo o identificar el glúteo, identificar el isquiotibial, siempre con la zona core y la zona abdominal muy pero muy trabada. Él está subiendo, solo sube, anula la otra pierna, anula la pierna de apoyo. Ahora lo que hace es un descenso. Un descenso. Ahí se inestabilizó. Pero el descenso también lo que buscamos es eso, ¿no? Poder identificar todas las estructuras musculares. Como ven, y siguiendo con la respuesta de lo planteado en una de las preguntas, era ¿qué hacemos o qué tengo que trabajar yo cuando me desentreno? Bueno, estos ejercicios no requieren de mucha tecnología. Me puedo subir tengo una mesa estable, lo puedo hacer. Cuidado, no dejen nada, pero fíjate la profundidad que el muchacho logra, no es de cualquiera. Él está sentándose ahora. ¿Sí? Ahora lo que está haciendo es pararse, siempre concentrándose sobre su zona media y haciendo que el glúteo y el isquiotibial hagan el trabajo siguiente. Lo va a hacer sin ningún elemento atrás. Estos ejercicios nosotros los llamamos pistolas. Seguimos. Espero que se vean bien los ejercicios. Tren superior. Los videos que se vean bien. A esto lo llamamos empuje horizontal. Una flexión de brazos
común y corriente, con una progresión. Con una progresión sencilla, hasta ahí. Se separan las piernas para buscar inestabilidad. Acuérdense que lo que buscamos es siempre inestabilidad. ¿Sí? Intentamos inestabilizarlo siempre, siempre. El fútbol es inestabilidad, pero con una potencia terrible. Eso es. Ahí estamos. Es una combinación linda de sentadillas con flexiones de brazos. Vamos con empuje vertical. Y fíjate lo que yo les decía en un principio, ¿no? ¿Desde dónde vamos a empezar? Vamos a empezar desde medio arrodillado, o arrodillado, mejor dicho. Este es un jugador media punta colombiano, fichado en algún momento por Boca, hoy juega en el ascenso. Esa sería medio arrodillado. Eso sería medio parado. Esto sería en bipedestación. Y esto sería en forma unipodal. Y fíjense que yo al jugador no lo tengo que cargar con tanto peso, porque la inestabilidad hace todo lo demás. Bueno, este es un artillero que nos va a hacer algunos ejercicios. Este no, el que sigue. Este es un muchachito que hoy está en un club que se llama El Boys, de aquí de Buenos Aires, Argentina, que está en la segunda categoría, haciendo ejercicio de tracción. También en ese momento estábamos participando en su formación, luego fue profesional. Y este es un artillero que hoy juega en Paraguay, maravilloso, un muchacho de 1,90 m, con una potencia increíble. Los jugadores tan altos, hay muchas cosas que se les complica y siempre tienen problemas, básicamente, de descompensaciones, ¿sí? Entonces, ejercicios básicos, donde él trabaja sobre la tracción, en una posición o en la otra, igual, pero en posiciones iguales con distintas piernas trabajando de apoyo o de trabajo, ¿no? Siendo de apoyo o de trabajo. Bueno, y este es el mismo jugador, porque todo esto tiene te lleva a trabajar con carga. Después de este proceso, este mismo muchacho ahí tiene 85, 90 kilos, donde te mueve eso, y después, con toda esa fuerza y esa estabilidad que tiene, va a ir a chocar contra los centrales. Pero esto no puede ser el primer paso antes del trabajo anterior. Bueno, aquí les voy a comentar
o les quiero mostrar cuál sería el fin de todo este proceso. Este muchacho yo lo pude entrenar, aparte de sus entrenamientos físicos y futbolísticos en el club, desde los 14 años hasta esta edad que tenía 21 años, perdón, tenía 20 años, y fue vendido al Málaga de España. ¿Sí? Debutó en la primera de Argentinos Junior cuando yo era parte de ese cuerpo técnico, y Argentinos Junior estaba al borde de una quiebra. Estaba al borde de la quiebra. Y la venta de este jugador hizo que ingresaran a las arcas 5.4 millones de euros, que salvó de la desaparición al club. Básicamente, aplicando sin apuro y con mucha conciencia y planificación lo que nosotros vimos. Él puede hacer trabajos de potencia sobre un Bosu como si nada pasara. Y la pregunta ya me la veo venir. Pero no es bueno, profe, trabajar sobre Bosu. Claro, 7 años de trabajo tiene este muchacho. Y lleva su tercer año de contrato en el Málaga. Profe, ¿se fue o está ahí todavía? Estoy aquí. Ah, okay. Lo miro y no lo puedo creer. Lo miro a este muchacho y no lo puedo creer. Eso es lo que me pasa. Voy a hacer un parate para que a ver si hay alguna pregunta. ¿Qué te parece? Sí, hay 2 personas que quieren preguntar. Sí, claro. Esperá que voy a arrancar el video nuevamente. Que no. Dame entrada para parar el video porque no lo puede parar, la presentación. Bueno, igual no se va a mover de ahí. Tranquilo. Sí. Profesor Cecilio, tiene la mano levantada, por favor, profesor Cecilio. Déjamelo ver a Cecilio. Cecilio, ponga el micrófono. Las SS personificarían todo lo que ellos creían como nazis. Buenas noches, profesor. Buenas noches, profe. Buenas noches a todos. Profesor, dentro de el parámetro utilizado que para nosotros es nuevo, ya que dentro del fútbol nacional o dentro de la planificación que nosotros utilizamos, es muy difícil ver esta clase de trabajo en cuanto a trabajo de fuerza con el manejo de desequilibrio que llamamos nosotros. ¿Usted cree, ya usted me dijo antes que en jóvenes de 13 a 17 no sería muy bueno utilizarlo? Más o menos en esas edades que son las que nosotros debemos utilizar, trabajar jugadores para pensar en que sean promesas futbolísticas, 17 en adelante, ¿usted cree que podíamos utilizar esta clase de trabajo? Mirá, yo hice estos trabajos separados, ¿no? Y en horarios solos, éramos 3 personas. ¿Lo conocés al Lobo Ledesma vos? ¿Lo viste jugar? Creo que sí. Y el Pocho Insúa. 2 cracks. Sí, al Pocho. 2 cracks. Selección argentina, clubes europeos, el Pocho Insúa jugó en Boca Junior, ídolo de Boca Junior, el Lobo Ledesma jugó en River Plate, ídolo de River Plate, con un sustento monetario terrible y que querían retirarse del fútbol jugando. Entrenábamos con esta misma idea con ellos que tenían 36 años. Y es más,
yo te diría que si tengo que entrenar un sedentario, ¿sí? También lo entrenaría con la misma idea. Me parece que es la forma correcta, de llevar adelante la planificación de un trabajo de fuerza. Con los chicos de 13 a 17 años lo que vos tenés que tener, lo que no tenés que tener es apuro. ¿Sí? Lo que no tenés que tener es apuro, pero tenés que trabajar constantemente. ¿Qué tiempo te lleva este tipo de trabajo? 15 minutos por día. Ok, profesor. ¿Sí? Y más se lo preguntaba también porque aquí, dentro de nuestro fútbol, lo que usted acaba de decir, por lo menos lo que hizo con Chua y con Ledesma, eso no se oscila con los jugadores que ya pasan de la edad de 30 años. Para muchos de los profesores o los que siempre hemos trabajado aquí, ya el jugador pasado de esa edad no debe priorizar esa clase de trabajo. Entonces le hacía también esa pregunta debido a esa situación, porque he visto que dentro de lo que usted ha conversado, y me tocó a mí como jugador en su momento, de que el profesor que tenía en ese momento no tratara de trabajar esas cosas conmigo, porque decía que a esa edad ya los jugadores no deberían tener esa clase de trabajo tan fuerte. Así embargo, lo utilizó en su momento con esta clase de jugadores pasados de los 30 años. Pero vos viste que yo no le mostré nada raro. Sí, seguro que no. Seguro. Lo que se busca en muchas partes, mismo aquí en Argentina, ¿no? Lo que se busca es llevarlos a un gimnasio, que acá hay muchos gimnasios y todos los clubes tienen gimnasio, y cargarlos, y la barra y las pesas y las mancuernas, y cuando en realidad la prioridad es otra, ¿no? La prioridad es ser estables, ser estables. Me parece que va por ahí, ser fuertes, ser estables, pero ser fuertes ante una situación de perturbación, porque eso es el fútbol, ¿no? Eso es el fútbol. Y siempre no perder, no olvidarse que acá lo más importante es la pelota, ¿no? Por eso ustedes son técnicos. Y que nuestro trabajo como preparadores físicos va cambiando. Y si lo más importante es la pelota, yo no los puedo tener 1 hora y media a los jugadores para dártelo 20 minutos, todo lo contrario. Yo lo tengo que tener, para mí el trabajo de fuerza es importante. Bueno, dame los 20 minutos, administramos juntos el trabajo con balón, y después, si son, yo te decía, el consumo de oxígeno, por alguien preguntaba, biológicamente se mejora hasta los 16, 17 años. Entonces déjamelo cuando vos terminás para trabajar ese consumo de oxígeno. Ahora, a un jugador de 36 años, si yo le quiero mejorar el consumo de oxígeno y lo hago correr, es una locura. El jugador, es más, un jugador de 25 años, 20 años, si lo tengo que hacer correr porque al jugador le gusta correr y necesita correr. Pero el objetivo tiene que ser frenar y arrancar, no correr y correr y correr. Y si le gusta correr, que corra solo, como loco malo. Espero haberte dado respuesta, Cecilio. Muchísimas gracias, profesor, le agradezco. Y dentro de su actualización, es muy importante conocer esta clase de forma de entrenamiento que en realidad de repente muchos de nosotros no la habíamos autorizado nunca. Bueno, ya estaré por allí, así lo hacemos un poquito más amplio. Gracias. Pronto. ¿Qué más, Luis? ¿Qué me decías? Ahí el profesor Gustavo tiene una pregunta. Profe, A ver. Profe Gustavo, levante el micrófono, por favor. Y después seguimos, ¿eh? Sí, correcto. Gustavo Avendaño. Profe, buenas noches. Mucho gusto. Buenas noches. Esta presentación me ha gustado muchísimo. Mirá qué escudito tenés, ¿eh? ¿El Celta de Vigo es? Celta de Vigo, sí, profe. Muy bien, tengo amigos ahí. Mire, la pregunta que tengo es, ya que está hablando mucho sobre el tema de la inestabilidad, me ha encantado la progresión que tienen los ejercicios de activar la parte propioceptora del cuerpo. Tengo una pregunta en función de eso, pues de la inestabilidad. ¿Qué opina usted de las máquinas vibratorias y las poleas cónicas y las isoinerciales, que he escuchado mucho que se está usando en
en España, en Europa. Bien. Estás muy moderno, Gustavo. Muy bien, muy bien. ¿Qué opino yo? Yo necesito ejercicios donde preactive fibras lentas para utilizar fibras rápidas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el fútbol es instantaneidad. O sea, yo estoy activo porque el arquero contrario va a sacar una pelota. Cuando yo estoy activo y expectante, estoy con mis fibras lentas activadas. ¿Activadas para qué? Para utilizar mis fibras rápidas. ¿Sí? Ok, le sigo. Yo creo que las poleas cónicas y todo eso no me está dando la posibilidad a mí de ser instantáneo. ¿Vamos bien? Sí. Perdería esa instantaneidad y esa posibilidad de trabajo de fibras lentas, ¿sí? En función de mis fibras rápidas. ¿Vamos bien? Que no significa que no lo puedas usar. Y que no significa que para el jugador de fútbol es estimulante una maquinita de esa. Yo lo relaciono mucho, en mi país se hace mucho el entrenamiento funcional. Funcional training, lo habrán escuchado por todos lados. Sí, es una solución a la falta de material. Muchas veces lo encontramos ahí está. Perfecto. Lo encontramos con falta de material. El peor entrenamiento que puedes hacer es el entrenamiento funcional. Porque no es instantáneo, Gustavo. No hay instantaneidad. ¿Me vas siguiendo? Sí. Yo trabajo en inestabilidad. ¿Sí? Y en la inestabilidad vos tenés instantaneidad. En un entrenamiento funcional no. O trabajás fibras lentas, o trabajar la resistencia a la fuerza que no existe, porque le estás pegando con un martillo a la goma, o porque te estás trepando una soga. Es medio complicado. Yo no me saldría tanto de, que la modernidad no haga que lo que se viene estudiando hace mucho tiempo se vea como errado porque es moderno. Es más, te voy a confiar algo. Yo tengo una polea cónica aquí en mi centro de entrenamiento. Y cuando tengo algún jugador exquisito, porque esto es una cuestión comercial, la utilizo, pero no la utilizaría con un equipo. ¿Sí? No lo utilizaría con mi equipo de fútbol o con el jugador que yo quiero desarrollar. ¿Sí? Espero haberte dado respuesta. Gustavo, ¿seguimos adelante, sí, excelente, César? Excelente. ¿O se van a ir a comer? No se van a ir a cenar, ¿no? No me van a dejar solo acá. Bueno, porque yo desaparezco de acá, detengo mi video, lo voy a hacer desde acá y sigo con mi pantalla compartida. Voy, profe. Habilitame. Listo. ¿Cómo manejas todo, César? Está todo bajo tus manos, Ahí. No me habilitaste. Sí, ya. Perdón. ¿Qué fotito nos dejó Noel, Y no apareció, no me lo deja, no me deja que lo vea. Ya pronto arreglo eso. Ve que hay ahí estás, Digo, qué problema con esa cámara. Ahí estás, A ver, ahí estoy yo también. Bueno, vamos a seguir. Hay algo muy utilizado, y estos sí son videos que quizá son largos, quizá lo vaya cortando,
que se llama pliometría, ¿sí? Y que en muchos lugares se llaman ejercicios coordinativos. Yo los llamo ejercicios pliométricos. Para mí la coordinación tiene otra capacidad. La pliometría, básicamente, lo que estamos trabajando es la fuerza reactiva. La fuerza reactiva es parte de esa fuerza explosiva. La fuerza reactiva, si yo la aumento, si yo tengo mayor fuerza reactiva, me va a permitir disminuir los tiempos de contacto con el piso, ¿sí? Poder aplicar más fuerza contra el piso en menor tiempo y aparte reducir los tiempos de frenado en una carrera. Entonces, nosotros la categorizamos a esa fuerza reactiva, que es muy utilizada, de tres maneras. Fíjate. Esta, para nosotros, es vamos a esperar que mi computadora, que hoy está bastante remolona, deje verlos el video. Bueno, esto para nosotros es nivel 1, ¿sí? Una simple escalerita que muchos llaman coordinativo, o unas simples marcas, donde el tiempo de contacto debe ser mínimo, ¿sí? Y busco variantes. Algunos le llaman coordinativo, yo le llamo fuerza reactiva. Para mí la coordinación es otra cosa. En el nivel 2, que esto tampoco los profes lo diferenciamos mucho, en el nivel 2 yo le pongo cajones y le pongo vallitas, sencillo, ¿sí? Cajones y vallitas. Ahora, ¿qué pasa? Si yo a mi jugador de 36 años lo hacía entrenar con cajones o vallitas, no entrenaba, pero si yo lo hacía trabajar en el nivel 1, buscándole variantes lindas, con balón, con cosas que le llamen la atención, él lo iba a hacer y estaba trabajando mi fuerza reactiva. Saltos con caída, bien. Y ahora vamos a ir al nivel 3. El nivel 3 es básicamente igual que el anterior, pero teniendo en cuenta alturas de caída. ¿Se acuerdan que al principio yo les mostré en esas evaluaciones que había jugadores que caían de 60 centímetros y había jugadores que caían de 40 centímetros? Bueno, esta es una sesión larga, yo la voy a adelantar, permítanme, espero no hacer lío. Y van a ver que los jugadores caen. Fíjate que ahí tengo, mira acá ahí, tengo un cajón allá de 30 centímetros, uno de 40, uno de 50 y uno de 60 centímetros. Ellos están cayendo según la evaluación que les tomamos, desde su altura personal. Esto tendría el nivel 3. Lo que se busca es menor tiempo de contacto, mayor altura de salto. Y recuerden que este tipo de fuerza lo que hace es que yo pueda frenar y arrancar a mayor velocidad por un lado, y por otro lado, si yo aplico mayor cantidad de fuerza contra el piso en una carrera lineal, síganme, si yo aplico mayor cantidad de fuerza contra el piso en una carrera lineal, eso va a hacer que yo sea más veloz. Así de sencillo. ¿Qué gasto energético tengo con esto? Nada, cero. ¿Cuánto tiempo me lleva? 15 minutos. ¿Sí? Bueno, vamos a adelantar. Esto es Primera División Argentino Juniors, pretemporada 2016. Tipo de fuerza en pretemporada, arrastre. Y siempre el balón está incluido. Seguimos trabajando siempre la fuerza. Ahí estamos haciendo unas sentadillas. ¿Sí? Una de cuádriceps, el que está en el arco sobre sus isquiotibiales. ¿Sí? Un ejercicio nivel 1 de pliometría, de fuerza reactiva, y termina con el balón
unos chalecos con lastre. Este jugador hoy es el lateral derecho del Club Atlético Vélez Sarsfield, que patea la pelota, hoy está en Tigres de Argentina. Este chico está hoy en Lanús. Aquí tenemos el amigo de Lanús. Están haciendo tracción sobre unas bandas hermosas que nos habían traído importadas. Un ejercicio de desmarque y un ejercicio técnico de definición. Tracción igual. Bien. Voy a salir de la planificación. Y rápidamente, ¿qué conceptos manejamos nosotros para el trabajo de la velocidad? Sí, voy a ampliar un poquito a ver si están todavía. Sí, están todavía. Buenísimo. Para nosotros la velocidad, los voy a sacar, es la capacidad de reaccionar y realizar uno o varios movimientos a un ritmo de ejecución en el menor tiempo posible, y a un ritmo de ejecución de ejecución máximo, durante el menor tiempo posible y en un periodo breve. Los movimientos de velocidad en el fútbol son muy breves, ¿sí? Y por eso yo tengo que entrenar para poder hacer todos estos movimientos a una velocidad suprema, máxima, siempre. ¿Qué trabajo? El tiempo de contacto. Recién lo vieron, el tiempo de contacto con los trabajos de fuerza reactiva. La amplitud de la zancada. Cuando yo arranco, acelero, generalmente los profes decimos pasitos cortitos y largos, y cuando en realidad lo que yo tengo que buscar es amplitud desde el primer paso. Y los puntos de equilibrio. ¿Sí? Los puntos de equilibrio básicamente tienen que ver con todo lo que nosotros vimos de zona media e inestabilidades. Esta es una evaluación que hicimos de un trabajo en juveniles, no es actual, fíjense que es del año 2009. En Argentina, aquí está el tiempo. El tercer GPS que entró a Argentina, tuve la posibilidad de comprarlo yo, y hicimos muchas evaluaciones y empezamos a comprender qué hacíamos mal y qué no hacíamos mal. Este muchacho que está en escena es el que tiene el GPS, en ese momento iba en la parte alta de la espalda, hoy son unas pecheritas muy lindas, muy mononas. Patea la pelota, fíjate, pero lo que nosotros vamos a evaluar es eso, es la devolución y la aceleración. ¿Qué estábamos trabajando? Velocidad, pero con la influencia del balón. ¿Cuántas veces? No muchas, porque el jugador en un partido, arriba de los, por ejemplo, 30 kilómetros, hace 6 o 7 aceleraciones, no más, ¿sí? Y todas las aceleraciones están en su mayoría en los 24 kilómetros hora. Y vamos a evaluar un poquito lo que aquí pasó. Ven que hay picos azules. Bueno, los picos azules fueron las aceleraciones que el jugador hizo. ¿Sí? Lo demás, los picos altos, los picos bajos, que fue que estaba trotando, escuchando lo que le decía el técnico. Después en el cuarto y el quinto pico fueron horribles, y después seguramente luego de alguna instrucción volvió a subir. Bien. ¿Qué nos importa a nosotros? Fíjate, la primera columna dice tiempo acumulado, minuto 8:09, 8:10, 8:11, 8:12. Y la segunda columna son las pulsaciones del cardiotacómetro, que lo llamamos nosotros, y esto es lo que a mí me interesa. En el minuto 8:09 él estaba a 1,482 kilómetros, estaba con un trote casi caminado, y llegó a 21 kilómetros en 3 segundos.
un jugador, ¿sí?, gana la posición o llega antes que su contrincante, sí puede acelerar a máxima velocidad en muy poco tiempo. Todo esto, ¿qué tiene que ver? Tiene que ver el tiempo de contacto con el piso y la amplitud de su zancada. Bien. Y esto es algo que seguramente no lo vieron en ningún lado y que no tiene que ver tanto conmigo, pero sí algo tiene que ver. Esto es un amigo que creó un método de entrenamiento que se llama funcional analítico. Y yo en la primera parte de esta charla le decía que había una parte del entrenamiento que tiene que ver con esto, ¿no? Con movimientos analíticos. Los que alguna vez hayan hecho pilates verán que hay máquinas que son de ese tipo de gimnasio. ¿Sí? Estamos buscando máxima flexibilidad, ¿sí?, en este caso. ¿Sí? Les aseguro que para ponerme en esa posición me tienen que fracturar 4 o 5 veces. Pero la flexibilidad es fundamental para que mi gasto energético sea menor, para que mis pasos sean mayores y para poder aplicar todo lo anterior. ¿Sí? Y lo que él trabaja básicamente son estos principios de concentración, de respiración, de movimientos fluidos y de control del cuerpo. ¿Sí? Está muy relacionado a todo lo que hacemos. Espero que los videos se vayan viendo. Deme un instante. Seguimos trabajando sobre los movimientos antiflexión y anti-extensión de columna y antirrotativos, ¿sí? Pero con este tipo de aparatos. Permítame seguir. Nosotros decimos que apuntamos al eslabón más flojo y no al más débil. Inestabilidades, activación constante de la musculatura estabilizadora, como les decía. Esto es un ejercicio difícil. ¿Por qué? Porque la cola, estos son todos chicos muy jóvenes, 14 años. Otro delantero que está hoy en el fútbol, en la primera división del Club Atlético Ferrocarril Oeste. Mantener la cadera ahí arriba no es para cualquiera. No es para cualquiera. Voy a aparecer por aquí cuando mi cámara me lo permita. Y espero que haya sido productivo, queridos amigos. No haberlos aburrido, básicamente. No, profe, No, para nada, profe. Lo último ya es más complicado de aplicarlo, ¿no? Eso tiene mucho que ver con los entrenamientos personalizados. Pero bueno, les cuento algo. En el año 2016 yo estaba en Mendoza, en un club que me dio muchísimas alegrías, que Mendoza queda en Argentina, del lado oeste, junto a la cordillera de los Andes. Pasando la cordillera enseguida está Chile, y es una ciudad muy importante, muy linda, que tiene un club de primera división, ya muy estable, con unas instalaciones y un presupuesto hermoso, que lucha como todo equipo, ¿no? por mantenerse en ese lugar desde todo punto de vista. Pero bueno, construyó un centro de entrenamiento y el dueño del club me dice, y acá va a estar la sala de pilates. Claro, yo lo miré y dije, pilates, apa, ¿en qué lío me metí?
No le respondí, obviamente, porque no sabía de qué se trataba, como me pasó con Noel recién. Llamé a mi amigo, que es uno de los tipos que más sabe sobre pilates de la Argentina, y me dice, mirá, y me manda unos videos, y me lo manda el Kun Agüero, trabajando en la Premier League con máquinas de pilates. Bueno, automáticamente viajó para allá, lo hice viajar, y me instruyó en algunas cosas. Y es un trabajito importante, quizá no es de mucho apuro hoy, para que lo tengan en cuenta, simplemente que dentro de 10 años se acuerden que hubo un loco que les dijo que las máquinas de pilates tenían algún funcionamiento importante en lo que es el entrenamiento y el desarrollo del jugador de fútbol, ojalá que sea en Panamá. Profe, por ahí tengo varias manos levantadas. Profesor Niño quiere hacer una pregunta. Por favor, profesor Niño. Cómo no, profe, gracias por la exposición excelente, muy alimenticia para nosotros como profesionales. Me interesa preguntarle lo siguiente, porque como yo trabajo con niños de todas las edades, y otra referencia que nos dieron en algún curso, cuando los niños tienen destreza sobresaliente, física o técnica, ¿cómo uno debe de seguir desarrollando ese aspecto del niño, ya sea en su fuerza máxima que él ejecuta a su edad, y haciéndole trabajos diferenciados como ahí usted muestra con jugadores que tienen excelente desarrollo técnico y lo sigue superando hasta lograr llegar a puestos en primera división de su país o de Europa? Así que me gustaría saber, cuando son casos particulares de niños en cualquiera de las edades, ¿de qué uno debe trabajar. ¿De qué edad hablamos, profe? De esos entrenamientos particulares que usted le hace a los muchachos para desarrollar su fuerza. Pero tus pelados, ¿qué edad tienen? ¿De qué edad tienes, profe? Yo tengo niños desde 6 hasta 18 años. Bueno, de 6 a 12 años no te tenés que preocupar. A 11 años no te preocupes ni por la fuerza, no tenés que preocupar por nada. Sí tenés que preocuparte que jueguen, ¿sí? Yo les buscaría muchísimas variantes. Si en esa edad es sensible para el desarrollo de la velocidad, ¿sí? Y para el desarrollo de la flexibilidad, ¿sí? En la formación de un jugador de fútbol hay etapas sensibles. Yo a esa edad no puedo trabajar la resistencia, por ejemplo, ¿sí? Y a esa edad no puedo trabajar la fuerza. A medida que vaya creciendo, empezaría con los trabajos de fuerza. Por ejemplo, vos tenés los chicos que tienen 13 años, 12, 13 años, alguno a los 14, ya puede hacer trabajo de fuerza. ¿Cómo te das cuenta que un chico está desarrollado para trabajar fuerza? Por ahí te lo pregunto a vos, niño, es una pregunta. ¿Cómo te darías cuenta? A ver, o cualquiera. Bueno, el niño que tiene ya esa diferencia que usted dice, físicamente uno ve la destreza de él al lado de los demás. Para trabajar la fuerza. Yo te voy a dar la respuesta. Cuando aparece testosterona en el cuerpo, el chico ya puede trabajar fuerza. ¿Cómo te das cuenta de ese momento? Primero, por el vello, por el pelo. ¿Sí? Ustedes lo llaman pelado, deja de ser pelado. ¿Sí? Segundo, por la voz. Y tercero, si le agarras el celular y tienen wifi y están viendo una película pornográfica, yo te aseguro que hay testosterona. Le podés agarrar las pesas. Ese es el momento de empezar a trabajar con el cuerpo, es cierto. Con ahí todo respeto, la profe Silvina se sintió... No, profe, tranquila. La profe me conoce. Gracias, profe, gracias. Pero ahí empiezo a trabajar la fuerza y ahí empiezo a trabajar la resistencia. ¿Sí? Y ten en cuenta que la velocidad se desarrolla hasta los 15 años. Este movimiento de velocidad. Ahora, después de los 15 años, el jugador va a ser más veloz porque va a tener más fuerza. Pero este movimiento de piernas no va a cambiar.
Usain Bolt, este movimiento de piernas, ¿sí? Lo pudo desarrollar hasta los 15 años. Después, ¿qué pasó? Le crecieron las palancas y le creció la fuerza. Mejoró la fuerza, y mejoró la fuerza correcta, mejoró la fuerza reactiva contra el piso, mejoró los puntos de, a ver, como yo le decía, la rodilla, la posición de la pierna, la posición de la cadera. Eso hizo que Usain Bolt batiera su récord de velocidad a los, creo que 28 años, 29 años, que es el récord del mundo. Pero lo que mejoró fue eso. A partir de esa edad, sí, empezamos con lo que es fuerza y lo que es resistencia. Y la flexibilidad, a tener en cuenta que a medida que pasan los años, uno va siendo menos flexible. ¿Sí? Es algo que se va perdiendo la flexibilidad y la velocidad. Le devolvemos del cajón que sacamos todo eso, lo primero que devolvemos es eso. Así que en un jugador de fútbol, a trabajar mucho la flexibilidad, mucho la velocidad para mantenerla, ¿sí? Pero siempre teniendo en cuenta las etapas sensibles. Gracias, profe. Excelente acotación. Bueno, no se va a olvidar. Nunca, no se me va a olvidar más. El profesor Ramón Gutiérrez tiene la mano levantada. Abra su micrófono, profe. Ramón me parece que tiene que ir a cenar. Ya está la cena preparada, te están llamando, ¿no? No, profe. Yo le hice la pregunta antes. Ya yo le pregunté. Después nada. Gracias, profe. Ok. Pero tienes todavía la mano levantada. Ya, listo. ¿Alguien más tiene alguna pregunta que quiera hacerle al profesor? Ya estamos en horario de término. No, déjame hacerle, César, una pregunta. Dale, profesor Noel. El plenipotenciario profesor Gustavo Caponeta. Amigo Noel. Tantas charlas que hemos tenido de fútbol, Noel. Sí, pero siempre seguimos aprendiendo, ¿no? Profe, veía los trabajos estos preventivos o de fortalecimiento, y veía también que dice que se hacen cortos. O sea, si ese tiempo que se tiene que utilizar ese tipo de trabajo de fortalecimiento se pueden implementar dentro de los microciclos, o sea, el trabajo regular, ¿sería bien rápido o en complemento con todo el trabajo, ¿no? Si yo tengo un equipo que, a ver, ¿cómo lo distribuiría yo, o cómo lo distribuyo yo, ¿no? Yo a la zona media le doy 15 minutos todos los días, y al trabajo de fuerza que yo elija, le doy otros 15, 20 minutos, y vamos a la cancha. Pero es todos los días, y saber, y esto sí es importante, que no todos tienen que trabajar igual. ¿Sí? El punto quizás se da, yo estoy hablando a partir de evaluaciones, ¿sí? Y vos no las tenés las evaluaciones, pero vos podés diferenciar por edad, por peso, por puesto, ¿sí? Pero no podemos trabajar iguales, ya no se puede, no llegamos a ponernos a tono con lo que pasa en el mundo si seguimos trabajando igual, a todos los equipos por igual. Es un error garrafal. Yo te lo mostraba con el hecho de correr, que le damos un reloj y hacemos pasadas de 200 metros, o de 100 metros, o de 50 metros, todos juntos. Un error. Es un error. En la velocidad de la pasada y la recuperación. ¿Por qué? Porque un defensor central va a tener una recuperación. Un enganche va a tener una recuperación. Pero si yo me fijo en los que me van por los costados, la recuperación es más corta, porque tiene que ir y volver, y tiene que estar atento para ir otra vez. Entonces yo tengo que ir desarrollando cualidades o capacidades distintas en cada uno de ellos. ¿Sí? Perfecto. Qué puente, Noel, tiraste ahí.
Ya pronto la cámara funciona. Qué bravo sos, qué bravo sos. César, usted dirá, amigo. ¿Cómo no? ¿Hay alguien más que quiera hacer alguna pregunta, tenga alguna inquietud y quiera que el profe le resuelva si está entre sus capacidades? De mi posibilidad, que no me complique. Posibilidades. Como hizo Noel, que después vamos a tener una charlita con Noel, ¿viste? Que me complicó con esa pregunta rara que me hizo. Le tiró esa pelota muy duro, profe. Sí. Un pase de frente muy duro. Sí. Me dijo, tomá, parale, y me pegó con el puntín, ¿no? Con los dedos le pegó. Bueno, profe, yo creo que por hoy la gente ya está más o menos clara con sus conceptos. De verdad que es un placer tenerlo y bueno, es un gusto escucharlo con esa afabilidad que usted tiene, de verdad que es muy particular y bueno, nos ha dejado mucha enseñanza y muchas cosas que realmente no esperamos de más de usted, eso es definitivo. Tenerlo en otra oportunidad sería un placer y bueno, tener sus conceptos siempre son muy válidos y muy esperemos que le siga yendo bien, profe. Un gran saludo, gracias por su disposición. Dejo al presidente para que se despida, a todos los compañeros, de verdad, gracias por su asistencia, a los compañeros de Argentina, que son la profesora Silvina y todos los que se han conectado. De verdad, un placer que hayan estado con nosotros. Y bueno, profe Parra, para la despedida. Bueno, profe, encantado con su ponencia, profe. Creo que ha llenado a todos nuestros entrenadores de esa cosquillita por seguir los nuevos métodos, las nuevas tendencias, mejorar su manera de trabajar en ese trabajo individualizado que usted especifica y verdaderamente complacido, profe. Para nosotros, la Asociación de Entrenadores de Fútbol, para mí es un honor nuevamente tenerlo, profe, y esperemos que tengamos la segunda parte de Gustavo Caponeta. Bueno, yo les agradezco, no hay ningún problema, vos sabés que voy a responder a la última parte. Panamá tiene todo mi apoyo. Sabe lo que siento, no voy a ser reiterativo. Y que, viste, yo tengo una parte de mi sangre italiana, viste, y nos ponemos a llorar por cualquier pavada, entonces dejemos de lado la parte emotiva. Había alguien que chateó ahí, que me apareció en la pantalla sobre el material. Yo mañana me comprometo a mandarlo, ¿sabés, Luis? Si lo quieren distribuir. Listo, profe. Les mando un PDF, así eso lo pueden distribuir ya por teléfono mismo. Y para mí es más sencillo. Excelente, y un gusto estar con ustedes. Para mí es supremo, superlativo. Profe, buenas noches, disculpe. ¿Algún libro que usted recomiende para de pronto llevar un poquito más a fondo lo que es el tema? Fuerza y potencia de Horacio Anselmi. Horacio Anselmi es mi padre deportivo. De fuerza, perdóname. Cantidad de calidad de Horacio Anselmi. Si no lo podés adquirir porque está medio complicado, me avisás y yo te lo hago. O si no, ¿sabes qué, Luis? Si les gusta, me avisás y yo te conecto con el editor, que les va a salir más barato, y si hay que mandarle... ahora va por PDF, pero por ahí el editor les hace un precio. Ok, profe. No es caro el libro, pero es muy bueno. Gracias, profesor. Listo, profesor. Bueno, gracias. Que pasen buenas noches. Saludos hasta Argentina, profe. Que la pasen bien, duerman bien. Muchísimas gracias, profesor. Muchísimas gracias.
Saludos, que tengan buena Oiga, noche. Saludos, profe, Buenas muchas noches. gracias. Don Me voy a Gustavo cenar. Caponeto, nos hablamos ahí. Saludos, gracias por todo. Chao, Noel. Recuerden, No se dejó ver Noel, bravo. Chao, chao, buenas noches, me desconecto. buenas Saludos, noches. profe. Saludos. Bien.